alrededor de las 13 horas. Nos ha confirmado el Instituto de Salud Pública. Se trataría del primer paciente fallecido de influenza humana en Chile. Fue internado el sábado en el Hospital Base de Puerto Montt con fiebre alta, tos y malestares digestivos. Falleció esta madrugada y el director del hospital lo calificó como sospechoso de muerte por influenza humana. Muerte de un hombre de 37 años preocupa a las autoridades de salud. Es la primera víctima que cobra la influenza humana en el país y en América Latina. A nosotros ya nos había llegado alguna información de que había algo que estaba ocurriendo, de que se había detectado un nuevo virus, pero nadie sabía muy bien qué significaba eso, porque nuevos virus se han detectado muchas veces. Pero este era un virus que estaba debutando y por lo tanto sus características en cuanto a magnitud y severidad para nosotros eran desconocidas. Por mucha contención que tú hicieras, era un virus que iba a traspasar las fronteras de manera bastante rápida. La alarma comenzó en México, pero no tardó en trasladarse a toda América. De improviso y muy rápidamente en tierras norteamericanas se propagó la hasta ahora escasa gripe porcina, que ya ha provocado la muerte de al menos 57 personas. Este virus es una mezcla de virus aviar, virus humano y virus porcino. Y probablemente partió en México porque partió en poblaciones aledañas a grandes lugares donde se criaban cerdos. El mismo México no se dio mucho cuenta en un principio qué es lo que le estaba ocurriendo. O sea, ellos retrospectivamente vieron que el brote empezó mucho antes, que los primeros casos fueron como en febrero. 2 días antes de que empezara la pandemia, a nosotros nos llegó una notificación por un correo interno de los epidemiólogos internacionales de que estaban apareciendo unos casos de muertes por neumonía y que el virus que lo estaba provocando no se lograba identificar, por lo tanto probablemente era un virus de una cepa nueva no conocida en el mundo antes. Fue muy simultáneo, esto de detectar el nuevo virus en estos niñitos, que se vio que estos niñitos habían estado en la frontera con México. Se envía el virus que ellos tenían a tipificar al laboratorio de Canadá y a Estados Unidos. Y cuando vuelve la respuesta, vuelve que es influenza, pero que no es ninguna influenza conocida. Como estábamos en esta reunión del equipo de epidemiología, ahí rápidamente conversamos qué es lo que había que hacer. Y una de las primeras cosas que se hizo fue, yo llamé a la subsecretaria. Es que en ese instante empieza como una cosa muy febril, ¿no? Es decir, entre que la Claudia avisa, confirma a las 10 de la mañana, yo sabía ya que eso significaba que había que echar a andar la preparación de pandemia. Ante la alerta de la Organización Mundial de la Salud, OMS, sobre un brote de influenza porcina en Estados Unidos y México, este mediodía el Ministerio de Salud reactivó la Comisión Nacional de Respuesta a Brotes y Emergencias Sanitarias. La cepa circulante corresponde a un nuevo subtipo de influenza A, H1N1, porcino, que afectaría a los humanos. Una pandemia es una epidemia, pero que se extiende por distintos continentes y va generando, digamos, un fenómeno mundial en que esta epidemia se va afectando a un continente primero, a una región, y posteriormente se va extendiendo secuencialmente, digamos, por el mundo. Eso es una pandemia. El Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales tenían elaborado un documento, un manual, para enfrentar la pandemia. Desde el año 2002 parte esto. Como país nosotros fuimos convocados por la Organización Panamericana de la Salud a hacer algunos lineamientos generales. Ahí recién hicimos un poco una revisión de lo que había y cómo teníamos que prepararnos. Nos pedía a nosotros como país, y en eso estuvimos trabajando duramente, un plan de intervención, un plan que frente a la gripe aviar iba a desplegar toda la capacidad que el sistema público podía desarrollar.
esto se veía venir. ¿Cuándo iba a llegar? No sabíamos si ahora, el año pasado, el próximo año, en 2 años más, pero de que venía, era clarísimo que venía. Lo hacía más angustiante, ¿no? El hecho de que tú no sabías cuánto se iba a demorar. Pandemias anteriores se demoraron 6 meses en dar la vuelta, en llegar de un lado a otro. Aquí nosotros sabíamos que eso podían ser horas. Ya teníamos un plan, ¿no? Ya lo habíamos preparado frente a la gripe aviar, no lo habíamos puesto nunca en marcha, por cierto. O sea, el plan se estrenó con la pandemia. Ese mismo día, a las 11 de la noche, el equipo de la Seremi, dirigido por mí personalmente, pusimos el arco de fiebre y recibimos el primer avión de un largo proceso en el cual nosotros generamos unos mecanismos para contener la introducción del virus en el país y poder modular esta pandemia de manera de que nosotros pudiéramos asegurar a la población no solo que no hubiese graves efectos sanitarios, sino que en la salud de cada una de las personas del país. Y de repente el domingo nos dimos cuenta de que nosotros necesitábamos generar un mecanismo de conversar con un equipo de personas que nos pudiera dar una mirada desde afuera. Y ahí constituimos un grupo de expertos y ese grupo de expertos fue asesorándonos, virólogos, salubristas del sector público, del mundo académico, de las universidades y también del sector privado. Reunió un grupo que podía por lo menos recoger la mayor parte de las necesidades que se requerían en términos de recomendaciones. Todas las medidas que se tomaron inicialmente lo único que buscaban era dar mayor cantidad de tiempo para estar más preparados para el momento en que la pandemia golpeara más fuerte el país. Se había hecho un diagnóstico en el país y habíamos puesto oficinas sanitarias en 6 puntos. Y eso lo que se hace es hacer pesquisa temprana de cualquier evento que puede poner en riesgo la salud pública nacional e internacional. El virus de la influenza se caracteriza porque cambia cada año, pero este salto grande se esperaba desde hace mucho tiempo y para eso estábamos planificándolo. Nosotros nos habíamos preparado para un virus como el H5N1, que era la influenza aviar, que se pensaba, ¿no?, que de ahí iba a surgir la pandemia, que es un virus bastante agresivo. No sabíamos cuál iba a ser la letalidad de este particular cepa viral, pero sí sabemos que las pandemias anteriores tuvieron una alta tasa de letalidad, la mayor parte de ellas. Estábamos en comunicación directa también con el respaldo de lo que habíamos nosotros instalado como sistema de vigilancia y podíamos precisar con absoluta claridad lo que venía en esta etapa, que era una etapa de mayor alerta y que finalmente declaraba la condición de pandemia en todo el mundo. Nosotros estábamos terminando la campaña de vacunación antiinfluenza estacional que hacemos todos los años. Tuvimos que enfrentar 2 virus y que impactaron a 2 segmentos poblacionales distintos. Por una parte los menores de 3 años y en el caso del H1N1, del virus nueva influenza humana, aquella población en edad laboral, activa y en escolares. Nosotros indudablemente no sabíamos si la vacuna estacional que nosotros estábamos poniendo podía tener algún efecto beneficioso, podía establecer, conferir algún tipo de protección con el nuevo virus que nos estábamos enfrentando. Sin embargo, tomamos la decisión de prolongar la vacunación antiinfluenza y de reforzar la vacunación adquiriendo algunas dosis de vacuna adicional. Ahora nosotros compramos antivirales muy tempranamente, entonces, porque en el fondo ahí hicimos una apuesta. Nosotros dijimos, sí, esto lo más probable es que sea una pandemia, entonces decidimos tomar la decisión de comprar 1 millón de dosis, que yo todavía me acuerdo que me temblaba la mano cuando firmé la orden de compra, porque eso es una cantidad muy importante de plata, digamos. Entre tanta mascarilla alarmante y tanto titular llamativo, fue la voz oficial de la Organización Mundial de la Salud, la convocada a derribar mitos, a entregar directrices, a ofrecer más antecedentes del virus porcino que nos mantiene a todos atentos. El organismo, cumpliendo con información ya anticipada, optó por elevar el nivel de alerta y hablar directamente de una pandemia inminente. Really is all of humanity.
11 pasajeros y 12 tripulantes llegaron a Chile en el vuelo que viajaba la ciudadana peruana que contrajo el virus AH1N1. Se trata de una pasajera de un avión LAN. Con este caso, la Organización Mundial de la Salud actualiza el número de casos a más de 6.500 en 35 países. Había ocurrido que efectivamente la pasajera había bajado en Perú, pero además todos los pasajeros de ese avión habían sido cambiados a otro avión y por lo tanto esto cambiaba el universo de personas a las que había que ubicar. Ahí nos dimos cuenta que se habían bajado unos antes, se habían subido otros en otro avión y al final habían nombres que se repetían, pero finalmente entre todos armamos la historia y pudimos decir esto es lo que está pasando. Pese a la confusión, en el Ministerio de Salud aseguran que en Chile no hay casos del virus AH1N1 y que solo falta un tripulante por ser contactado. El resto de los posibles contagiados ya empezaron su tratamiento preventivo. Tenemos todas las condiciones para responder en caso de que llegara algún caso a Chile. Hasta el día de hoy no tenemos ningún caso confirmado y por lo tanto yo llamaría a la tranquilidad. En los primeros días lo que más había era conmoción y una gran demanda de información de parte de la opinión pública, digamos. O sea, había una gran cantidad de consultas, los teléfonos comenzaron a sonar. Aquí en el laboratorio habitualmente procesamos durante el invierno unos 100, 120 exámenes para virus respiratorios. Con el virus de influenza estábamos procesando 400. El día se alargó y hubo harto cansancio, los turnos ya, trabajar los fines de semana se volvía también extenuante porque uno al final estaba todo el día pegado a un teléfono contestando llamados de regiones, de los laboratorios clínicos, incluso algunos colegios nos llamaban. Entonces fue bien intenso el cambio durante esa época. Teníamos una presión de suspensión de clases, de licencias médicas, de paralizar el país prácticamente. Y con gente con buenas intenciones, muchos de ellos, y con líderes de opinión. Creo que esa batalla la fuimos ganando poco a poco. La Organización Mundial de la Salud decretó alerta pandémica en fase 5. Esto implica que los países tienen que pasar de la preparación a la acción. Cuando salimos de Punta Cana, ya venía con temperatura, con bastante fiebre. Y venía decaída, no tenía ganas de comer ni nada. Y ya en un vuelo directo a Santiago, ya me sentía muy mal. Nosotros estábamos todavía ubicando los últimos contactos un día sábado, cuando nuestro sistema de vigilancia en el aeropuerto pesquisó el primer caso confirmado y lo pesquisó por el arco de fiebre. Y ahí me dijeron que necesitaba pasar un control especial. Y ahí me aislaron y me atendió una doctora. Y ella contó que efectivamente en Punta Cana habían participado en distintas fiestas con personas de otros países, especialmente de Perú, donde había varias personas que estaban con una influenza. A mí me llamaron por teléfono, me dijeron que había un paciente que estaba con fiebre, que había llegado en un vuelo el día anterior, no recuerdo exactamente, y se dieron las instrucciones. Yo llamé por teléfono, en ese momento di las instrucciones, la paciente ingresó a un aislamiento. Y al otro día llega uno de los doctores en la mañana y me dice que efectivamente tú estás contagiada, mi hijo, con la H1N1, pero estás estable. Ahí me puse realmente nerviosa porque uno primero lo veía como algo lejano. Entonces todos sabíamos que iba a llegar en algún momento, pero en el momento en que llegó generó un gran impacto mediático. Por eso decía, yo creo que la presión estuvo dada en ese momento, más por los medios que por la demanda en sí misma. Cuando se comunicó el caso, simultáneamente todas las personas que participaban en esta red de comunicación de riesgo sabían exactamente lo que venía y lo que había que decir a la opinión pública, y lo que se veía de afuera era este mensaje coherente de todos lados. Buenos días, interrumpimos nuestras transmisiones habituales para contarles de una reunión de emergencia que se está realizando en este momento en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud informa a la población que esta madrugada el Instituto de Salud Pública
confirmó el primer caso de virus influenza humana en Chile. Por tanto, nosotros teníamos claro que teníamos la primera etapa de contención y después teníamos que pasar a la etapa de mitigación. Y ahí es donde el trabajo coordinado del Ministerio, con expertos que venían de fuera del Ministerio, expertos de tanto universidades como clínicas privadas. Se inician los contactos con las clínicas privadas, cuáles son la cantidad de recursos que tenemos, las camas disponibles, nuestra capacidad de respuesta frente a un aumento inusitado del número de casos graves y se empiezan a ver los sistemas de coordinación. Nuestro principal capital para que esto resultara tenía que ver con la relación que estableciéramos con la propia comunidad, con el país. Y eso teníamos que cuidarlo. Cuidarlo significaba darle tranquilidad a la población, pero también advertirles adecuadamente los riesgos. La paciente se encuentra aislada en el Hospital del Tórax. Ella está en buen estado de salud, está recibiendo su tratamiento antiviral tal como está establecido en los protocolos que hemos implementado. Hubo mucha tensión con respecto a los datos que se estaban produciendo aquí, a la información que se estaba produciendo aquí, porque el área que fue inicialmente afectada en la región metropolitana fue el área oriente. Y en la primera etapa, en la etapa de contención, nosotros, la instrucción era que todas las muestras de casos sospechosos venían al Instituto de Salud Pública a confirmación. Al día siguiente o 2 días después aparece un examen positivo de un niñito, ¿no?, residente de la región metropolitana, que no había viajado y que no tenía por qué estar enfermo. Clemente Cuadra fue el primer escolar chileno infectado con el virus de la influenza humana. Nunca requirió hospitalización, reflejo de lo leve que hasta ahora ha sido el virus en el país. Una vez que identificamos que efectivamente correspondía a un virus pandémico, hicimos un contacto inmediato con la familia de este pequeño. El niño prácticamente ya estaba recuperado de los síntomas de enfermedad, pero habían otros afectados dentro de su grupo familiar y también habían afectados otros niños dentro de la comunidad escolar a la que él pertenecía. Lo más relevante era el niño, porque significaba que teníamos el virus adentro y que probablemente lo teníamos mucho antes. Más de 10 colegios del sector alto de la capital cerraron sus puertas por temor al virus. Cabe destacar que el virus de la influenza humana ha afectado principalmente a niños y jóvenes. De hecho, el 75% de los casos confirmados en Chile son menores de 18 años. En total, nuestro país ya suma 55 casos. En el día a día, en el seguimiento que teníamos prácticamente en línea, cómo se fue difundiendo el virus, si uno lo veía en un mapa, era como una mancha de aceite que se iba extendiendo en los colegios contiguos, los colegios cercanos, vecinos, en una comuna en Las Condes, en un barrio, al otro día en otro colegio cercano, en la contigüidad que había entre unos y otros, entre familias, amigos y fundamentalmente en los propios colegios. Y después, por cierto, vino la extensión donde ya vimos que era muy difícil cortar el circuito de circulación, la cadena de circulación, y ya teníamos este virus circulando en toda la región metropolitana y después a lo largo del país. Cuando esto empieza a analizarse, uno prevé en algunos momentos situaciones que podrían ser tremendamente demandantes en una enfermedad que no solo afectaba a Chile, estaba afectando al mundo. Voy a la oficina del ministro y le digo qué pasa si es que efectivamente hay que trasladarlo. Entonces el ministro me dice, hay que hacer todo por salvar a esta persona porque este país no se puede dar el lujo de que se nos muera una paciente si es que existe alguna posibilidad de salvarla. Gladys Azócar, una mujer de 38 años, es el caso más grave de contagio con la influenza H1N1 en el país. Es tan grave que está Gladys, tan grave que tiene que trasladar el equipo ECMO, instalarlo en la posta y trasladarla a la unidad del doctor Valdés, ya conectada, digamos, ni siquiera podía, no resistía
el trayecto en ventilador normal desde la posta a la unidad del doctor Valdés. En más de alguna ocasión ella estuvo en crisis y en falla pulmonar muy severa. O sea, fue varios episodios de agravamiento durante su larga enfermedad acá. O sea, ella prácticamente los pulmones propios no funcionaban. Gladys Azócar, de 38 años, el primer caso grave de influenza humana del país, salió de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Las Condes. Nuestro equipo trabajó, yo creo, muy afiatadamente y realmente se hicieron muchos esfuerzos, no hubo descanso día y noche hasta que pudimos sacarla adelante. Un hito importante para nosotros fue la 10ª región, porque nunca pensamos que el virus habría comenzado antes, incluso en la 10ª región. Por eso la 10ª región tuvo una tasa de pacientes graves, sobre todo, muy importante, porque pensamos que el virus se mantuvo en la comunidad durante mucho tiempo sin un diagnóstico preciso todavía en ese momento, porque no se sabía que el virus ya estaba. En la región de los lagos nos sentíamos muy lejos, sobre todo de todo lo que estaba pasando en el norte del mundo. Más pensábamos que iba a entrar por Santiago, por el aeropuerto, que ahí de todas maneras iban a haber muchos casos, mucho antes que llegara a Puerto Montt el virus. De pronto nos vimos que esa idea nuestra no fue realidad. Son 26 los casos ya en la región de los lagos, 2 por vez primera en Osorno y el resto 10 en Puerto Montt. 12 casos nuevos entonces que prácticamente duplican la cifra de ayer. Él ingresó un día y en la noche siguiente había fallecido. O sea, fue una persona que tuvo 7 días con síntomas sin consultar, luego consultó y tuvo una progresión muy brusca y falleció inmediatamente. Es la primera víctima que cobra la influenza humana en el país y en América Latina. La Organización Mundial de la Salud decidió elevar de 5 a 6 la alerta mundial por la influenza AH1N1. Este es el grado más alto de la escala y determina la declaración de pandemia. Ladies and gentlemen, in late April, WHO announced the emergence of a novel influenza A virus. This particular H1N1 strain has not circulated previously in humans. Dentro de las experiencias vividas durante este invierno, durante la pandemia, probablemente la más dura fue la suspensión de la fiesta de la Tirana. Tuvimos que reforzar, digamos, toda la campaña de información, que era lo que más era prácticamente la única herramienta que teníamos para tranquilizar, digamos, toda la incertidumbre que tenía la población en ese minuto. Había que movilizar muchas cosas, ¿no? Movilizar que los antivirales que estaban disponibles llegaran a los establecimientos, que los equipos de protección personal llegaran, que la gente supiera qué hacer. Así que estábamos todos como de guardia permanente. Yo recibía llamadas a cualquier hora del día, de la noche, fines de semana, y yo diría que toda la gente que estaba participando estaba en la misma situación. Entonces de repente uno no alcanzaba a descansar en 30 minutos y venía otro vuelo, sobre todo mucho de amanecía. Tuvimos gente que se enfermó de la influenza, deben haber sido unas 3 o 4 personas, que se enfermó durante el periodo álgido, que fue a fines de junio y principios de julio. Y lo otro que tuvimos también en un minuto fue ausentismo. O sea, hubo un fuerte aumento del ausentismo y eso también significó un estrés adicional, una sobrecarga adicional para los trabajadores, para los funcionarios. Era muy difícil imaginar lo que realmente ocurrió, o sea, lo que significó en horas, en dedicación, en trabajo. La verdad es que sí, eso fue superior a nuestras expectativas. Así que fue un largo periodo en que vivimos desde el sur de Chile hasta el norte con casos bien complicados. Y hubo colaboración de gente que habitualmente no está en la primera línea. Eso fue agradable de comprobar, o sea que todo el mundo se la juega ante una emergencia sanitaria. Mirando la experiencia internacional, nosotros teníamos como desafío afectar lo menos posible la vida de las personas.
Bueno, lo que hemos visto en la región metropolitana es una disminución sostenida y permanente de las consultas, tanto en la atención primaria como en los servicios de urgencia. Es un alivio cuando uno ve que empiezan a producirse ese quiebre en la curva y empiezan a decaer el número de consultas. Lo primero que hacemos es la comunicación a los propios equipos de salud. Aprendimos tremendamente y lo interesante es que fuimos generando la información para poder ir aprendiendo a medida que se fue desarrollando esta epidemia. Yo diría que para nosotros fue menos de lo que los modelos predecían, pero nosotros fuimos de los países, somos creo que el país que ha tenido la tasa más baja de muerte del mundo y también tuvimos pocos casos graves. Claramente tenía que ver con las medidas que habíamos estado adoptando. Entonces, también había una satisfacción de que estábamos dando resultados. Esa amenaza que Salud ha estado divulgando mucho tiempo, que en cierta forma facilitó, por lo menos en nuestro país, de haber tenido planes de preparación, esa todavía sigue siendo una alerta que sigue vigente. Probablemente este virus va a tener la capacidad de desplazar a los virus de influenza A estacional y se va a convertir en un virus de influenza estacional en las próximas estaciones de invierno que nos afecten los virus de influenza. Es un sistema que estaba preparado para trabajar en esta y en otras situaciones igual, porque realmente el sistema no fue inventado para la pandemia, está ahí al servicio de todos los chilenos. Los equipos nuestros, nosotros tenemos un capital humano que es un capital muy importante y que hay que tener cuidado porque hay que cuidarlo, no hay que perderlo. Yo creo que el sector público en salud es fundamental. Acá tuvimos una respuesta social y esa respuesta social también es un capital que yo lo destacaría. El capital humano de quienes estaban en el lado de la salud y esta respuesta social que finalmente fue comunitaria del país.